La gerente del banco, una mujer que conocía desde la prepa, se inclinó sobre su escritorio. Gary, dijo en voz baja, Arthur Hayes acaba de comprar tu hipoteca. Me acerco un expediente, un documento legal frío que describe las nuevas condiciones. Me sonrojé al ver que otros clientes en la ventanilla levantaban la vista. Arthur, de pie junto a la puerta, me guiñó un ojo con una sonrisa burlona en los labios. No te preocupes, gritó, soy un hombre paciente. Eran más de las 2 de la mañana cuando oí el suave e insistente sonido de la cocina. Me levanté de la cama, con las sábanas frescas contra mi piel, y caminé hacia la luz. Brenda estaba encorvada a la mesa de roble, con los hombros temblorosos y un pañuelo de papel enrolado en la mano. El resplandor de la luz de la estufa iluminaba las manchas de humedad en sus mejillas. Me acerqué a ella y mi mano se posó suavemente en su espalda. ¿Qué te pasa, cariño? Pregunté con la voz ronca por el sueño. Negó con la cabeza, incapaz de hablar, y acerqué una silla, acomodándome a su lado. Pensé que era solo el estrés de los últimos meses, el peso de todo. Estaba tan agradecida por Arthur Hayes. Su préstamo apenas unas semanas antes. Parecía un milagro. Habíamos conservado la casa. Nos habíamos mantenido a flote. Todavía creía que era un alivio temporal, un puente sobre aguas turbulentas. No veía el verdadero coste, todavía no. 3 meses antes el mundo había cambiado. Mi madre Martha me llamó un martes por la tarde. Estaba corrigiendo exámenes en mi clase. El último alumno se había ido hacia una hora. Su voz tenía una extraña y forzada firmeza que de inmediato hizo saltar la alarma. Gary, empezó sin su saludo habitual. Tengo noticias del médico. Respiro hondo con esa clase de aliento que contiene toda una vida de malas noticias. Es cáncer de páncreas, etapa 3. Detallo la agresividad, la velocidad. Martha, mi ancla, mi consejera discreta, se estaba desvaneciendo. El hospital había mencionado un tratamiento experimental, prometedor pero incierto. Tenía un precio, $47,000, ninguno cubierto por Medicare. Apreté el auricular del teléfono con fuerza hasta que se me pusieron blancos los nudillos. $47,000. Era profesor de historia y cobraba un sueldo decente para el distrito, pero no para algo así. En nuestra cuenta de ahorros había $8,000 destinados a una caldera nueva o quizás a unas vacaciones, no a una cuestión de vida o muerte. Los números me daban vueltas en la cabeza, una broma cruel. Me parecía patético. Esa noche conduje a casa en un estado de confusión, con las farolas desdibujándose en rayas amarillas. La luz del porche estaba encendida, un faro en la oscuridad opresiva. Brenda me recibió en la puerta, con los ojos abiertos, ya consciente. Martha debió haberla llamado también, o Brenda percibió el temblor en mi voz tras mi breve llamada anterior. Solo pude asentir cuando me miró sin formular su pregunta. Vi cómo su rostro cambiaba, una transformación gradual y desconcertante. Primero un destello de sorpresa, una tensión en la boca, luego una firmeza, una determinación que no había visto antes. Finalmente una fría determinación se asentía en sus ojos, algo preciso y desconocido. Era una mirada que no podía identificar, una capa que desconocía. Me tomó la mano con firmeza. Lo solucionaremos, cariño, dijo con una voz sorprendentemente firme. Me dijo que podía hablar con gente de su banco, que quizá pudieran llegar a un acuerdo, un préstamo especial, un acuerdo. Conozco gente, repitió con la mirada perdida, sopesando opciones que yo no podía comprender. Asentí agradecido por su aparente fortaleza, por su comprensión inmediata del problema. Esa noche dormir era un país lejano. Me acosté junto a Brenda con su respiración tranquila y regular mientras mi mente daba vueltas. El peso de la vida de Martha, frágil y preciosa, me cubría como una manta sofocante. La serenidad de Brenda me desconcertaba, una isla de paz en mi tormenta. Me preguntaba cómo podía estar tan tranquila. La mente después no haber visto la desesperación que se arraigaba en ella, el intrincado y terrible plan que debió de empezar a gestarse en las horas tranquilas de esa primera noche imposible. 2 días después, un martes, Brenda entró por la puerta principal como una ráfaga de viento. Se movía con una rapidez desconocida, con las mejillas sonrojadas y una luz intensa en los ojos que no había visto en días. Encontré una solución, anunció dejando caer su bolso sobre la encimera de la cocina con un golpe seco y definitivo. Yo estaba sentada a la mesa,
mirando la pila de solicitudes de préstamo rechazadas, cada una nueva punzada de fracaso. Mi propio banco, la cooperativa de crédito, incluso esa tienda online con la mujer sonriente del anuncio, todos me habían enviado un cortés y firme. Me dolía la cabeza. Arthur tiene un programa. Continúo yendo hacia el refrigerador y sacando una botella de agua. Un programa de préstamos privados para empleados en caso de emergencia. Su voz era aguda, casi sin aliento. Dio un largo trago, limpiándose la boca con el dorso de la mano. Aparte la pila de papeles, mi escepticismo se abría paso entre la neblina del agotamiento. ¿Qué clase de programa? Pregunté con voz apagada. Todas las vías habían sido un callejón sin salida. Esto parecía demasiado fácil. Brenda dejó la botella y sus ojos se encontraron con los míos. Está autorizado personalmente para aprobarla, dijo, enfatizando el personalmente. Vendrá esta noche después del trabajo. Dice que quiere hablarlo con ambas. Las palabras quedaron flotando en el aire. La insinuación de Arthur Hayes, su jefe, en nuestra sala me inquietó. Sentí un nudo en el estómago. Nuestra casa era pequeña, un refugio tranquilo. La idea de que él invadiera ese espacio me parecía inapropiada, una violación que no podía expresar con palabras. Arthur, aquí. Conseguí decir, frunciendo el ceño. La paciencia de Brenda se agotó, entrecerró los ojos. Gary, esta es nuestra única oportunidad. ¿Me oyes? Nuestra solo disparo. A menos que tengas una idea mejor, un milagro, $39,000 escondidos en el cajón de tus calcetines. Me miro esperando. No tenía nada. El silencio se prolongó, pesado e innegable. Arthur Hayes llegó puntualmente a las 7 de la tarde. Trae una botella de vino tinto de aspecto caro, con la etiqueta reluciente, y un ramo de rosas de talo largo, de color carmesí intenso, que le entregó a Brenda con un gesto delicado. Vestía un traje gris marengo, perfectamente planchado, con una camisa blanca impecable debajo. Sus movimientos eran fluidos y seguros, un marcado contraste con mi postura cansada y encorvada. Iba desprendiendo un éxito natural que yo, una profesora con dificultades, solo podía observar desde la distancia. Su apretón de manos fue firme, casi aplastante, y se prolongó demasiado. Gary, dijo con voz suave y resonante, siento mucho lo de tu madre Marta. Fue una mala racha. Sus palabras de condolencia parecían pulidas, ensayadas, un poco vacías para la gravedad de la situación. Entró en nuestra sala, se acomodó en el sofá como si fuera suyo, desparamándose un poco. Brenda, nerviosa pero contenta con los regalos, fue a buscar nuestras copas de cristal buenas, las que Marta nos había regalado para nuestra boda. Arthur la observó con una leve sonrisa en los labios. Cuando regresó, tomó una copa y sirvió el vino tinto con mano firme. Puso una mano sobre el hombro de Brenda al pasar, un apretón leve, casi imperceptible. Brenda es una de nuestras empleadas más valiosas, dijo con la mirada fija en ella. Intenté ignorar el roce persistente, la forma en que Brenda se inclinó hacia él casi imperceptiblemente, un pequeño movimiento involuntario. Entonces, comenzó Arthur removiendo el vino en su copa. Brenda explicó la situación, una situación difícil, pero cuidamos de nuestra gente. Este programa es sencillo, un préstamo de $50,000, interés mínimo, condiciones flexibles. Considérelo una inversión de buena voluntad en un miembro valioso de nuestro equipo. Lo hizo parecer un acto de generosidad, una extensión de su propia generosidad. La suma $50,000 parecía imposiblemente grande, imposiblemente fácil. Tragué saliva sin tocar el vino de mi copa. Tenía que preguntarme, ¿cuál es el truco, Arthur? Entonces sonrió, un gesto lento y deliberado. Sin embargo, sus ojos brillaron con una mirada fría, breve pero inconfundible. Solo algunos procedimientos de evaluación estándar, Gary, dijo con voz serena. Y, por supuesto, visitas periódicas a domicilio, para asegurarnos de que todo esté en orden. Arthur se inclinó hacia adelante, dejando su copa de vino justo en el posavasos que Brenda le había proporcionado. Estas visitas a domicilio, aclaró con un murmullo, no son nada invasivas, Gary, solo son para comprobar cómo estamos, para asegurarnos de que la familia esté estable, de que el préstamo esté teniendo un impacto positivo. Un procedimiento habitual para nuestras inversiones de buena voluntad. Hizo una pausa, recorriendo con la mirada la modesta sala de estar, deteniéndose en las fotos enmarcadas de la repisa. Luego se volvió hacia Brenda,
extendiendo la mano para apretarle el hombro de nuevo, con los dedos descansando un instante más de lo necesario. «Brenda y yo trabajamos muy bien juntos, ¿verdad?», dijo con un tono reservado. Las mejillas de Brenda se sonrojaron, un rubor más intenso. No supe si era por el vino caro o por algo completamente distinto. El aire de la habitación se sentía denso, cargado de cosas no dichas. Después de que Arthur finalmente se fuera, el silencio en la casa era casi ensordecedor. Encontré a Brenda en el baño, mirándose en el espejo, con los dedos distraídamente trazando la línea de su mandíbula. «Parece simpático», dije tanteando el terreno. Las palabras parecían falsas incluso al pronunciarlas. Brenda no se giró. «¿Qué bien?», se burló suavemente, con un tono desdenoso. «Es brillante, Gary. Absolutamente brillante». Empezó a enumerar detalles que desconocía. Su Porsche, el ático en el centro, sus viajes a Europa y el Caribe. Viaja por negocios constantemente, explicó con un tono que sonaba a admiración. Sentí un escalofrío repentino y agudo en el pecho. No sabía que prestara tanta atención a su vida ni que tuviera acceso a información tan específica. Entonces legó el golpe de gracia. Me está asesorando, ¿sabes? A nadie, sin dejar de mirarse al espejo, para un ascenso, uno importante. Un ascenso que nunca me había mencionado. Las palabras flotaban entre nosotras, pesadas e inconfesables. Pero dejé de lado la inquietud. Martha, mi madre necesitaba este préstamo. Su vida literalmente dependía de él. La incomodidad, la extraña sensación en el estómago, me pareció insignificante y egoísta en comparación. El proceso de aprobación del préstamo se desarrolló con una rapidez inusual. Arthur llamó el viernes, diciendo que todo estaba listo. Traería los papeles y el cheque a casa el sábado por la tarde. Se ofreció a traer más vino, y Brenda, sin consultarme, aceptó. Cuando llegó el sábado, Brenda estaba lista una hora antes de la hora de Arthur. Llevaba el pelo arreglado, peinado como solía reservar para ocasiones especiales. Llevaba un vestido nuevo, un sencillo vestido azul marino que no le había visto antes, que le sentaba a la perfección. Se movía por la casa con aire de anticipación, viviendo el evento como una celebración. No cuestione el vestido ni la ocasión. Solo podía ver el cheque potencial, el que sostenía la vida de Martha en sus números. Arthur llegó, puntual como siempre, con una botella de vino nueva y un sobre grueso. Sonrió y sus ojos se encontraron de inmediato con los de Brenda. «Todo en orden», anunció, apartando una silla de la mesa del comedor para sentarse con nosotros en la sala. El papeleo era mínimo, unas pocas firmas en un acuerdo sencillo. Me deslizó el cheque por la mesa de centro, $50,000. Parecía irreal, un respiro al borde del abismo. «Gracias, Arthur», dije con la voz cargada de genuina gratitud. Recogí el cheque, el papel crujía contra mis dedos. Arthur, sin embargo, no me miraba. Tenía la mirada fija en Brenda, con una lenta sonrisa extendiéndose por su rostro. Seguro que Brenda encontrara la manera de demostrar su aprecio, dijo, bajando un poco la voz, perdiendo algo de su formalidad anterior. Noté que Brenda se quedaba sin aliento, una ligera dificultad en su respiración regular. Era un pequeño detalle, pero me molestó, un pequeño rasguño en la suave superficie de nuestro alivio. La primera visita a domicilio estaba programada para el martes siguiente. Tenía una reunión de personal a última hora, una reunión de padres y maestros que se prolongó hasta pasadas las 6. Arthur llegó a las 5:30 con una bolsa grande del caro restaurante italiano del centro en la mano. Brenda había pasado una hora preparándose, cambiándose de ropa 2 veces. Finalmente se había decidido por un elegante vestido negro, diferente del azul marino, que tampoco había visto antes. Cuando entré, Arthur ya estaba en la cocina, descorchando el vino que había traído con naturalidad. Brenda se reía, un sonido demasiado alegre, demasiado fuerte. «Gary», dijo Arthur, volviéndose hacia mí con una sonrisa suave, «Brenda mencionó que trabajarías hasta tarde, así que solo traje la cena. Pensé que podríamos cenar todos juntos». Me senté a la mesa de la cocina, con los trabajos de mis estudiantes extendidos ante mí. La tinta roja de mi bolígrafo para corregir contrastaba marcadamente con el suave murmullo de las conversaciones en la sala. Arthur y Brenda se habían acomodado en el sofá. La comida italiana se enfriaba en platos sobre la mesa de centro. Sus voces eran bajas, íntimas, acentuadas por la risa de Brenda, un sonido que no había oído con tanta sinceridad en semanas.
Quizá meses. Rompió el silencio más nítida de lo que esperaba. Arthur hablaba, con una voz suave y susurrante, sobre crear riqueza y sacrificarse por ganancias a largo plazo. Brenda respondió en voz baja, aprendo rápido. Su forma de decirlo, con un ligero deje de entusiasmo, me hizo levantar la vista de mis papeles. Ahora estaban sentados más cerca, con el brazo de Arthur extendido a lo largo del respaldo del sofá, sus dedos apoyados justo detrás de su cabeza. Observe cómo las yemas de sus dedos rozaban la piel del cuello de Brenda, un roce ligero como una pluma. Ella no se apartó. Mi bolígrafo se detuvo a media frase, la tinta manchó el papel. Un extraño zumbido llenó mis oídos, un murmullo sordo, más fuerte que la conversación en voz baja. Arthur acaba de regresar de las Bahamas, gritó Brenda de repente, con voz alegre, como si quisiera incluirme. Incluso se alojó en una isla privada. Forcé una sonrisa, logrando decir con voz tensa: me parece bien. Sin embargo, la mirada de Arthur permaneció fija en Brenda, firme, como si mi presencia fuera solo una interrupción, temporal y desafortunada. Este patrón continuó durante semanas. Las visitas de Arthur se convirtieron en cenas semanales, luego quincenales y luego, a veces, 2 veces por semana. Brenda empezó a comprar ropa nueva, más cara de lo que permitía nuestro presupuesto, explicando que era ropa de trabajo para sus sesiones de mentoría. Sus trasnochadas en el banco se hicieron más frecuentes, siempre con vagas explicaciones de proyectos extra o reuniones con clientes. Se distanció más de mí, su presencia en casa se sentía más tenue, casi etérea. Inventaba excusas, justificaba la creciente inquietud, diciéndome que todo era por Marta, todo por nuestro futuro. Una fría tarde de martes, Arthur llamó. Había olvidado las llaves del coche en la oficina. Brenda, sin dudarlo, cogió su bolso y anunció que se las llevaría a un hotel del centro. Se me encogió el estómago. ¿No puede simplemente pedir un taxi?, pregunté con una pregunta brusca, espontánea. Brenda hizo un gesto de desdén con la mano. No te preocupes, Gary. Es mi jefe. Más tarde, impulsada por un instinto que no pude ignorar, intenté llamar a Arthur por el celular con la intención de ofrecerme a recogerla. Brenda respondió con voz nerviosa y entrecortada. Solo voy a dejar unos archivos. Balbuceó, una mentira evidente. El silencio que siguió se sintió vasto, cavernoso. A la mañana siguiente, mientras conducía al trabajo, un destello de luz me llamó la atención. Entre el asiento del copiloto y la consola había un pequeño objeto brillante. Lo alcancé y mis dedos se cerraron sobre un pendiente de diamantes. Era un pendiente pequeño pero claramente caro, de esos que Brenda no tenía. Un terror frío me invadió los huesos. Esto no era suyo. Esa noche la confronté con el pendiente en la palma de la mano. ¿Qué es esto, Brenda?, pregunté con una voz peligrosamente tranquila. Lo miró palideciendo ligeramente. Eso, dijo demasiado rápido. Debe ser de la fiesta del trabajo. Probablemente se le cayó. Un error. Apartó la mirada, incapaz de encontrar la mía. Su evasiva, su despreocupada indiferencia alimentaron la fea sospecha. No podía quitármela de encima. Recordé el interés mínimo, condiciones flexibles de Arthur. Recordé su mirada fija en Brenda. Durante los días siguientes, encontré la manera de acceder a la factura telefónica personal de Arthur y a sus extractos bancarios a través de un amigo de la compañía telefónica, un viejo conocido de la universidad. El registro de llamadas mostraba numerosas llamadas a un número bloqueado, constantemente por las noches, siempre seguidas de un cargo por la habitación en el hotel del centro. Las fechas coincidían perfectamente con las noches de Brenda, sus entregas de archivos. Esperé a que volviera del trabajo. El aire de la casa se llenó de una tensión tácita. Dejé el recibo del hotel y el registro de llamadas sobre la mesa de la cocina. Explícame esto, Brenda, le dije con la voz apenas un susurro. Miró los papeles y luego a mí, con una expresión de negación en el rostro. No sé qué es esto, Gary, no es nada. Pero su voz se quebró en la última palabra. Su determinación se desmoronó, se hundió en una silla, hundiendo la cara entre las manos, con los hombros temblorosos. Empezó a sollozar primero leve, luego le desgarraron todo el cuerpo. Lo hice por mamá, dijo con voz entrecortada. Lo hice por nosotros. Él apalancó el préstamo, Gary. Siguió presionando poco a poco. Dijo que si no cooperaba me lo retiraría. Dijo que Marta moriría, que se suponía que debía hacker. La confesión de Brenda me impactó como un puñetazo.
Las palabras, lo hice por mamá, lo hice por nosotras, resonaron en la cocina destrozando lo último que me quedaba de ella, de nuestra vida juntas. Me quedé allí en silencio viéndola solozar. La traición me dejó un amargo sabor de boca. Mi mente lidiaba con la retorcida lógica de su. ¿Cómo podía algo tan vital, tan puro como salvar una vida, comprarse con una moneda tan corrosiva? Era un nudo moral que no podía desenredar. En las semanas siguientes, nos invadió un extraño y agridulce alivio. Mi madre, Martha, contra todo pronóstico, mejoraba a paso firme. El tratamiento experimental, financiado por la generosidad de Arthur, estaba dando resultados. Recuperó el color, la energía se filtró lentamente a su frágil cuerpo. La vi recuperar las fuerzas, las arrugas de preocupación se suavizaron en su rostro, y sentí una oleada de amor protector tan intensa que rozaba el dolor. Pero con ese amor legó una rabia más profunda y fría. Comprendí que el precio de la vida de Martha se había pagado no solo con $50,000, sino con la fidelidad de Brenda y mi propia paz mental. La traición, disfrazada de altruismo, me carcomía constantemente, convirtiendo mi dolor en una ira fría y calculada. Arthur Hayes se transformó ante mis ojos. No era solo el amante de Brenda, ni solo un empresario exitoso. Era un depredador, un hombre que había visto nuestra desesperación, nuestra vulnerabilidad, y la había explotado con una precisión escalofriante. Se había aprovechado de una necesidad cruda y desesperada, transformándola en una forma perversa de influencia. Consideré dejar a Brenda. El pensamiento era un zumbido constante bajo la superficie de mi conciencia. Alejarme, romper con esta relación envenenada, parecía la única opción limpia. Pero la imagen de Martha, su frágil sonrisa, su nueva esperanza, me detuvo en seco. Abandonar a Brenda ahora, desmantelar nuestra familia, destruiría precisamente aquello por lo que Brenda supuestamente se había sacrificado. Dejaría la recuperación de Martha, hundiéndola de nuevo en la desesperación. No podía hacerle eso a mi madre. En cambio, un propósito nuevo y más oscuro echó raíces. Arthur Hayes debía pagar. No con dinero, no con una humillación pública que solo arrastraría a Brenda y Martha al lodo. Tenía que ser algo más, algo personal, algo que le golpeara donde más le dolía. Empecé a investigar a Arthur. Al principio, sutilmente, durante los momentos de profundo remordimiento y confesión de Brenda, cuando ella ofrecía fragmentos de información sobre su mundo. Escuché, absorbiendo cada detalle. Su ambición, medillo, era desbordante. Sus prácticas comerciales, despiadadas. Tenía pocos amigos, muchos rivales. Su vida se basaba en imágenes cuidadosamente cultivadas, en percepciones de invulnerabilidad y éxito. Descubrí sus inversiones, su perfil público, los sutiles defectos de su imperio cuidadosamente construido. Esta no iba a ser una confrontación pública y desordenada. Tenía que ser quirúrgica, precisa. Tenía que desmantelar su vida, pieza por pieza, tal como él había desmantelado la mía. Empecé a armar un plan, un desenlace lento y meticuloso de Arthur Hayes. Comprendí que este camino sería moralmente complejo, un descenso a una oscuridad que jamás imaginé. Pero la imagen de la sonrisa suave y cómplice de Martha, la que decía que finalmente estaba sanando, impulsó mi determinación. Exigía un ajuste de cuentas. Quedé hasta el final para ver cómo se desenvuelven las costosas decisiones de la vida. Mi enfoque se redujo, agudo e inflexible. Empecé a profundizar en la vida profesional de Arthur. Brenda, consumida por la culpa y desesperada por cualquier señal de perdón, se convirtió en una fuente involuntaria. En sus momentos de remordimiento, entre lágrimas, me contaba sobre el banco, sobre la reputación de Arthur, su crueldad. Reuní fragmentos de rumores, susurros de prácticas poco éticas, de aprobaciones de préstamos turbios que eludían las regulaciones, incluso alguna mención ocasional de tráfico de información privilegiada. Cada detalle era un nuevo hilo en la red que tejía. Entonces, una noche, Brenda mencionó que Arthur le había pedido que llevara su portátil a casa para un proyecto de teletrabajo. Se presentó una oportunidad repentina y fría. Me confía archivos confidenciales, dijo en voz baja, intentando enfatizar su importancia, quizás su valía. Simplemente asentí, mi mente ya calculaba. Esta era la oportunidad que necesitaba. Esa noche, después de que Brenda se durmiera, me deslicé de la cama. El portátil estaba sobre la encimera de la cocina, elegante y oscuro. Me temblaban ligeramente las manos al abrirlo. A pesar de la repulsión moral, la sensación de violar una confianza, incluso la de Arthur, era secundaria a mi propósito.
Revise sus archivos como un arqueólogo digital que escudriña las ruinas de su vida profesional. Pasaron las horas, correos electrónicos, hojas de cálculo, documentos cifrados. Lo copié todo con una precisión metódica que desconocía. En lo profundo de una carpeta marcada como Inversiones privadas lo encontré. Prueba irrefutable de una trama de tráfico de información privilegiada de alto riesgo. Opciones sobre acciones compradas días antes de importantes anuncios del mercado, sociedades fantasma utilizadas para ocultar transacciones, hojas de cálculo detalladas que describían las ganancias ilícitas. Todo estaba allí, al descubierto. La ambición de Arthur, su arrogancia, su creencia en su propia invulnerabilidad lo habían llevado a documentar sus crímenes con una minuciosidad asombrosa. Preparó un paquete anónimo, usando una computadora de una biblioteca pública, recopilando impresiones de las pruebas más contundentes. Lo dirigí a la Comisión de Bolsa y Valores, SEC, asegurándome de que la dirección del remitente fuera un apartado postal inactivo en un estado vecino. Luego, preparé una pista anónima aparte, más concisa. Esta iba dirigida a Eleanor Vance, una periodista de investigación local conocida por su incansable búsqueda de la corrupción corporativa. El plan requería una sincronización perfecta. La SEC iniciaría su investigación discreta, mientras que Vance, con la pista, comenzaría a excavar para el espectáculo público, asegurando que la caída de Arthur fuera completa e irreversible. La moralidad de mis actos me corroía un dolor constante y profundo. Estaba usando el dolor de Brenda, mi propia rabia, convirtiéndolos en armas. Ya no era la silenciosa profesora de historia. Me estaba convirtiendo en algo más frío, más duro. Sin embargo, a medida que cada pieza del plan encajaba, una satisfacción escalofriante me invadía. Era una sensación oscura y vacía, pero estaba allí, testimonio de la profundidad de mi determinación. Esto no era justicia en el sentido legal, no del todo, pero era un ajuste de cuentas. Brenda, en su esfuerzo por reparar lo que había roto, notó mi cambio de actitud. La fría distancia, la forma en que a veces mis ojos parecían atravesarla. Lo atribuyo a su traición, a la profunda herida que me había infligido. Intento reconectar, reconstruir, tender un puente sobre el abismo que se había abierto entre nosotras. Cocinaba mis platos favoritos, dejaba pequeñas notas, me ofrecía caricias tentativas. Pero mi atención se centraba únicamente en la muerte de Arthur. Sus intentos se sentían como ecos lejanos, incapaces de penetrar el mundo tranquilo y metódico que ahora habitaba. Se hicieron los preparativos finales. Se compraron celos en una oficina de correos diferente cada vez. Sobres con la dirección escrita a mano, camuflados para evitar cualquier patrón. El desenlace silencioso y metódico de la carrera de Arthur se puso en marcha, una fuerza silenciosa e invisible que avanzaba hacia su inevitable conclusión. La noticia saltó una fresca mañana de martes. La vi primero en la portada del periódico local, cuidadosamente doblada en un banco fuera de la cafetería. El titular gritaba: el destacado banquero Arthur Hayes está bajo investigación por tráfico de información privilegiada y mala conducta financiera. Debajo, una foto policial de Arthur, con su habitual sonrisa de confianza sustituida por una línea tensa y furiosa. El artículo detallaba su rápida caída, sus activos congelados y el fin de su carrera. La firma de Eleanor Vance era prominente, testimonio de su minucioso trabajo. No sentí ninguna oleada de triunfo ni satisfacción, solo una victoria vacía, un gran peso que se asentaba en mi alma. El costo de esta venganza parecía inmenso, mucho mayor de lo que había previsto. Brenda se enteró en el trabajo. Llegó a casa esa noche pálida, con los ojos rojos e hinchados. No estaba desolada por Arthur. Eso estaba claro. Su dolor era por la ruina de nuestra familia, por la destrucción de su solución, que se había convertido en esta catástrofe pública. Me miró y sus ojos finalmente comprendieron la magnitud de mi dolor, la profundidad de su propia complicidad, no solo en la aventura, sino en facilitar la cadena de acontecimientos que condujo a mi venganza calculada. El silencio entre nosotros se prolongó denso y sofocante. En cuestión de días el banco, conmocionado por el escándalo, intentó reclamar el préstamo fraudulento de Arthur. Argumentando la investigación criminal y la naturaleza ilícita de los fondos, declararon el préstamo inválido y exigieron su reembolso total. Quedamos en una situación financiera aún peor, con los $50,000 desaparecidos y sin contar con el tratamiento de Martha.
El peso de esa deuda, ahora sin una fuente clara de pago, nos oprimió un giro irónico a una historia ya de por sí amarga. A pesar de todo este desastre, quedaba un rayo de esperanza. Mi madre Martha se recuperó por completo. Estaba de vuelta en casa, cuidando su pequeño jardín, con una risa más alegre que en años. Me llamaba a menudo con la voz llena de profunda gratitud. Me salvaste, Gary, Dacia, tú y Brenda. Cada palabra era un nuevo desgarro en mi conciencia, un recordatorio de la sordida verdad que ella desconocía y que siempre seguiría desconociendo. Su felicidad era lo único puro que me quedaba y la protegía con fervor. Mire a Brenda, la mire de verdad. No solo vi a una traidora, sino a una mujer destrozada por sus decisiones, por las devastadoras consecuencias que las siguieron. Su espíritu antes brillante y decidido, ahora parecía apagado, abrumado. Su desesperación la había llevado por un camino insalvable y yo, en mi propia desesperación, había agravado la tragedia. Entonces comprendí que el precio pagado por la vida de Martha, aunque invaluable, había sido demasiado alto para nosotros. Había destruido nuestro matrimonio y manchado irrevocablemente mi propia inocencia. Nuestro tranquilo hogar del Medio Oeste, antano un santuario, ahora se sentía contaminado, lleno de ecos de mentiras, resentimientos no expresados y profundo arrepentimiento. Cada habitación albergaba un recuerdo, cada uno ahora distorsionado por lo sucedido. La mesa de roble donde Brenda se había confesado, la sala donde Arthur se había sentado, reclamando su propiedad. El mismo aire parecía cargado de un dolor no expresado. «No puedo quedarme, Brenda», dije una noche, con la voz apagada, sin emoción. Estábamos en la cocina. Los últimos rayos del atardecer tenían la habitación de tonos naranjas y grises. La confianza está destrozada sin remedio. No hubo discusiones ni súplicas, solo una silenciosa aceptación en sus ojos. Ella lo sabía. Me alejé de nuestra vida en común, dejando atrás la casa, los años, el futuro que una vez sonamos. Cargaba con la agridulce carga de una madre salvada y un amor perdido, dos desenlaces inextricablemente unidos por una terrible cadena de acontecimientos. Empecé de nuevo sola, una profesora de historia marcada para siempre por la infidelidad. La traición y las duras lecciones de moralidad aprendidas bajo la fría e implacable luz de la desesperación. La grava polvorienta crujió bajo mis neumáticos al alejarme, dejando atrás la pequeña casa. La luz del porche, antes un faro, ahora solo iluminaba un espacio vacío. Mi madre estaba viva y eso era algo. Pero el precio había sido todo lo demás. El dolor silencioso en mi pecho era un compañero constante, un recordatorio de las decisiones tomadas, de los límites cruzados. Ya no era el hombre de antes. Era más duro, más frío, moldeado por la desesperación que nos había impulsado a todos. El paisaje del Medio Oeste se extendía ante mí, llano e interminable, como el camino que tenía por delante. Sabía que sería un largo viaje, aprender a vivir con el silencio, con el peso de mis propias acciones. No había respuestas fáciles, solo la silenciosa aceptación de lo que se había perdido y de lo que se había salvado. La grava polvorienta crujió bajo mis neumáticos al alejarme, dejando atrás la pequeña casa. La luz del porche, antes un faro, ahora solo iluminaba un espacio vacío. Mi madre estaba viva y eso era algo, pero el precio había sido todo lo demás. El dolor silencioso en mi pecho era un compañero constante, un recordatorio de las decisiones tomadas, de los límites cruzados. Ya no era el hombre de antes, era más duro, más frío, moldeado por la desesperación que nos había impulsado a todos. El paisaje del Medio Oeste se extendía ante mí, llano e interminable, como el camino que tenía por delante. Sabía que sería un largo viaje, aprender a vivir con el silencio, con el peso de mis propias acciones. No había respuestas fáciles, solo la silenciosa aceptación de lo que se había perdido y de lo que se había salvado.